nosotros siempre vemos el envejecimiento como un problema solamente estético, ¿no? Existe un proceso fisiológico que, como te digo, se inicia aproximadamente a los 30 años, pero casi siempre nosotros somos los responsables de acelerarlo producto de este estilo de vida, y esto haga que de alguna manera pues este envejecimiento se acelere mucho más rápido, ¿no? Entonces, si tú le provees a tu cuerpo de todos los nutrientes necesarios y por la otra parte tú catalizas con un ejercicio adecuado todo este alimento que estás ingresando al cuerpo, entonces el cuerpo se va a encargar de generar absolutamente todo lo que tú necesitas. El Claro. proceso de retraso, de envejecimiento e inclusive obviamente la reversión probablemente se va a dar de forma natural. Definitivamente tener obviamente una versión mejorada de tu vida es mantener todas las funciones fisiológicas que tuviste a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y por qué no más allá de esos años, ¿no? Muchas las ventajas de vivir en salud y de vivir obviamente con un proceso de envejecimiento no solamente enlentecido, y sino incluso a veces, ¿cuál sería la palabra? Revertido o con años ganados. O sea, hace unos días una paciente a la cual vemos nos dio un testimonio y decía que era una persona de 60 que se sentía como 30, ¿no? Cronológicamente tú puedes tener de repente, no sé, 50, 55 años, pero biológicamente puede ser que tú tengas mucho menos años de los que la cronología te ha dado, ¿no? Hola Ali, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien y muy gustoso de que estemos conversando y de poder grabar este vivo. Pero antes de entrar en estos temas específicos y de conocer también la experiencia aplicada que tenemos en todo esto, me gustaría que te conozcamos un poco más a vos. Entonces, lo primero que quiero saber es, ¿quién sos, Ali? ¿A qué te dedicas? Yo soy médico de formación y luego de terminar los 7 años de la Facultad de Medicina, hice un posgrado, una especialización en patología. Y desde el año 2006 a la fecha, obviamente tengo este título de especialización en patología clínica específicamente. Adicionalmente, por esa fecha, yo comienzo también a interesarme por el campo de la biología molecular, no solamente en el ámbito de la ejecución de procesos de biología molecular, sino también en el ámbito de la genética. Así es que, pasando algunos años después del 2006, hago un máster en genética en la Universidad San Marcos. Adicionalmente, hice otra maestría de medicina con una especialización específica en patología en la Universidad San Martín de Porres en Perú. Y he hecho múltiples especializaciones en el tiempo que llevo trabajando como médico y como patólogo, relacionados a patología molecular, relacionados a nutrición, relacionados a actividad física y relacionados en estos últimos tiempos, sobre todo al ámbito de la neurociencia. O sea que tenés bastante estudio y bastante experiencia también, ¿no? En el campo de la medicina. Sí, la experiencia que tuve durante los primeros años, como la especialidad que yo realicé fue patología, fue una experiencia detrás, porque la especialidad de patología clínica básicamente está dirigida al diagnóstico específicamente. Por lo tanto, obviamente, pacientes en las primeras etapas, en estos casi 20 años de especialista que tengo, de hecho que no los he tenido directamente la interacción paciente-paciente, sino básicamente mi foco era en el diagnóstico, ¿no? Y en ese campo es que el que me desarrollé todos estos primeros años de vida laboral. Y entonces ahí me surge una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Cómo un patólogo que estuvo tanto tiempo detrás de escena, por llamarlo de esa forma, de repente hoy se encuentra hablando y practicando también sobre
envejecimiento, envejecimiento prematuro, estilo de vida, rejuvenecimiento. ¿Cómo llegas de eso a hoy? Sí, es interesante la pregunta porque hace aproximadamente unos 15, 16 años, eh, en la cúspide de mi carrera profesional, de pronto un día recibí el diagnóstico de diabetes tipo 2. Y obviamente la primera fue una sorpresa porque no me lo esperaba, ¿no? Aparentemente hacía bien las cosas y de un momento a otro tuve el diagnóstico conmigo. Me asusté mucho y obviamente lo primero que hice fue buscar un médico especialista que me ayudara a poder controlar esta enfermedad que en este momento me habían diagnosticado. Eh, Tuve aproximadamente casi 5 años recibiendo tratamiento farmacológico y de hecho que mi diabetes se controló. Mis glucosas y todos los valores que tenía en ese momento llegaron a tener los valores adecuados para decir que un paciente está controlado con diabetes. El tema es que mi peso no bajaba, me seguía manteniendo en ese momento en aproximadamente 85 kilos. Ya el endocrinólogo me dijo que aparte de tomar los medicamentos para la diabetes, tenía que incorporar algún antihipertensivo para tratar de prevenir el daño renal. Y entonces eso a mí sí me generó mucho impacto y particularmente me hizo reflexionar. Y como siempre, fui muy curioso en el ámbito de la medicina. Me metí a investigar un poco respecto primero al tema de nutrición y Sí, posteriormente al tema de actividad física, ¿no? Y es así que en esos 5 años aproximadamente yo comienzo un proceso primero de cambio de nutrición y posteriormente de la implementación de actividad física en mi vida que nunca la había hecho, ¿no? claro. La vida anterior de profesional y antes de que yo me gradúe de médico, básicamente era como la vida de cualquier persona, ¿no? Una vida con una rutina de estudio, de hacer cosas, pero la actividad física no estaba dentro de mi campo de acción, ¿no? Estas dos cosas que yo inicié a hacer definitivamente comenzaron a cambiar mi vida, ¿no? Porque lo primero que sucedió es que mi peso comenzó a regularse, comenzó a bajar y desde hace aproximadamente unos 10 años a la fecha, pues las cosas comenzaron a cambiar mucho, ¿no? El peso de 85 kilos que yo tenía ya desde hace mucho tiempo se mantiene ahora en 75 kilos. Wow. Y ese cambio de peso de 84, 85 kilos a 75 definitivamente impactó mucho, primero en el uso de los fármacos, porque poco a poco yo fui retirándolos de mi vida y luego ya en el paso del tiempo, adicionalmente comencé a experimentar y a ver no solamente la actividad física y la alimentación, sino también la neurociencia que en estos últimos años de mi vida creo que ha sumado mucho a este equilibrio que en este momento pues puedo decir que tengo no solamente de la enfermedad, sino también de mi salud mental y física, ¿no? Bueno, es súper interesante. La primera pregunta que me surge, ¿no? Es un poco la obvia de esto. Hoy estás, con respecto a la diabetes, ¿cómo te encontrás? Eh, Hace algunos años apareció el concepto de remisión ¿Ok? y obviamente yo lo que tengo que decir es que me encuentro en ese estado, en el estado de remisión. Definitivamente la diabetes nunca se va a ir de mi vida, porque si algo tendría que decir de la diabetes es que es una condición. Es una condición que cuando yo le dé todos los factores por los cuales en algún momento se activó y se presentó dentro de mi vida, obviamente va a volver a aparecer. Pero con todo el conocimiento que tengo y obviamente con todas las acciones que hago
para mantener este equilibrio del cual te he hablado, puedo decir que la diabetes está en remisión. Y todo ese conocimiento del cual nos hablaste, ¿no? Porque pasaste de utilizar los medicamentos, estar con el endocrinólogo, ¿no? Y seguir un poco lo que es el tratamiento, entre comillas, convencional que se sigue hoy día, hablaste de nutrición, hablaste de actividad física, hablaste de neurociencia. O sea, todo te sirvió a vos y lo estructuraste de forma de que hoy ese sea tu tratamiento para mantener a raya la diabetes y tenerla en remisión, ¿no es así? Claro, ahí hay que ir un poquito a entender algo que creo que es lo más importante. Todas estas enfermedades conocidas como enfermedades crónicas tienen una causa, tienen un origen. Y finalmente la elevación de la glucosa, el aumento de la presión arterial, el aumento de los lípidos en sangre, o sea, colesterol, triglicéridos y todos estos parámetros de laboratorio, básicamente son consecuencia de todas las cosas que uno hace mal dentro de un proceso que se llama metabolismo, ¿no? Entonces, te estoy dando básicamente la respuesta de la causa y el efecto que esto genera. La alteración casi siempre es metabólica, producto de un estilo de vida inadecuado, y las consecuencias son todo lo que te he mencionado. Glucosa alta, lípidos altos, hipertensión arterial. Entonces, el entendimiento de esto básicamente hizo que en mi vida yo aborde las cosas no en las consecuencias, sino en las causas. Cuando tú comienzas a corregir el estilo de vida y comienzas a corregir todas esas cosas que originan estos efectos que te he mencionado, definitivamente cualquiera de estas enfermedades se queda sin piso. Y se queda sin piso y obviamente se comienzan a corregir. A eso es lo que comúnmente se le llama reversión. Espectacular, la verdad que ¿cuánto tiempo te costó a vos darte cuenta de que habías corregido, ¿no? Con todo tu trabajo, tu diabetes, ¿no? Que habías remitido. Sí, cuando tú haces las cosas correctamente, los resultados se ven bastante rápido. Para mí no es el problema encontrar los resultados, para mí es mantenerlos en el tiempo, porque hay que tener presente que todos vivimos dentro de un sistema donde tenemos que trabajar, donde tenemos familia, donde tenemos amigos, donde tenemos un entorno social que siempre está rondándonos alrededor. Entonces, el generar los cambios y el conseguir los resultados tarda aproximadamente un mes y medio, 2 meses, tú ya tienes resultados. El problema no es ese, el problema es que estos resultados y estos cambios se puedan mantener en el tiempo teniendo la influencia social que tú tienes siempre en el entorno día tras día, ¿no? Entonces, para mí, el problema no fue alcanzar los resultados, sino para mí el problema ha sido tener la disciplina suficiente para que esto se mantenga en el transcurrir de los años. Como te digo, yo tengo aproximadamente unos 8 años tratando la diabetes tipo 2, en este caso con este cambio de estilos de vida, y después de estos 8 años, pues yo sí siento que es un logro, pero yo tengo la disciplina para levantarme los lunes, los miércoles y los viernes de todas las semanas de mi vida, hacer, por ejemplo, intervalos de alta intensidad. Tengo la disciplina para levantarme todos los martes, los jueves, para hacer ejercicios de fuerza. Y esta conjunción de estos ejercicios es lo que me permite a mí mantener a raya la glucosa. Adicionalmente, pues sí tengo también consciente que debo tener una buena alimentación y la practico día tras día, no importa el lugar donde yo me encuentre. Y con todas las cosas que te he mencionado relacionadas a la neurociencia, por ejemplo, he aprendido también que el entorno siempre está mandándome influencias positivas, negativas, pero que eso no tiene por qué alterar mi tranquilidad y mi equilibrio mental, ¿no? Obvio que para conseguir eso, definitivamente también cuando tú haces todas estas intervenciones de las cuales hemos comenzado, ayuda y te consigue o consigue mejor que de alguna manera tú logres este equilibrio del cual estamos en este momento conversando. Y ahí tengo una duda, ¿no? Que espero que puedas, digamos, absolver, porque me queda claro que la causa
en este caso de la diabetes que estamos conversando, es finalmente el desequilibrio metabólico y que la diabetes y los síntomas, ¿no? La glucosa alta y demás, son un poco las consecuencias. Pero quiero hacer un paralelo con otra cosa. Yo, en todo este tiempo que te conozco, te he escuchado hablar y cada vez más ahora en este tiempo sobre que antes del desequilibrio metabólico, obviamente está el tema del estilo de vida, pero que en realidad, y por favor comentame si lo estoy diciendo bien, la causa común al desequilibrio metabólico, a las enfermedades, es también la causa común de otra cosa. Y te escuché hablar del envejecimiento. Contame un poquito de esto, o sea, ¿qué significa que la causa del deterioro, ¿no? Metabólico, la causa del deterioro de las capacidades físicas y mentales sea el envejecimiento? ¿A qué te referís? Sí, respecto a eso, mira, yo me pasé muchos años de médico y no conocía muchas cosas de la medicina. Obviamente, como tú sabes, la medicina está muy segmentada, existen muchas especialidades y mi especialidad, como ya lo dije, es el diagnóstico y habían cosas que yo no conocía. Y una de las cosas que no conocía, por ejemplo, era que a partir de los 30 años, la hormona de crecimiento comienza a disminuir tanto en el hombre como en la mujer. Y básicamente esta disminución de la hormona de crecimiento en el hombre y la mujer marca el inicio del envejecimiento. Adicionalmente a esta disminución de esta famosa hormona de crecimiento, también se comienza a producir una disminución de las hormonas sexuales, sobre todo a los 30 años en el hombre y un poco más tardío, aproximadamente a los 40 años en la mujer. Estas dos cosas que normalmente son poco conocidas, marcan el inicio de algo que se llama sobrepeso y obesidad, porque si tú juntas que fisiológicamente comienzan a disminuir estas hormonas y adicionalmente a partir de los 30 años, normalmente todos estamos en el estrés laboral, comenzamos a comer de forma inadecuada, estamos encerrados en una oficina 8 a 10 horas trabajando y por lo tanto tenemos una vida sedentaria, se suma un tercer factor que es el sobrepeso y la obesidad. Y cuando se suma este factor llamado sobrepeso y obesidad, se suma el tercer factor que se llama inflamación crónica. Y estos tres factores, creo yo, que son los responsables de lo que se conoce como envejecimiento prematuro. Porque mientras la caída de la hormona de crecimiento sea más importante, la disminución de las hormonas sexuales sea importante y la inflamación crónica de bajo grado, producto del sobrepeso y la obesidad, esté más alta, definitivamente el envejecimiento comienza a acelerarse. Y cuando comienza a acelerarse el envejecimiento, comienzan a aparecer todas las enfermedades. Por eso es muy común que a partir de los 30, 35 años, 40, 45 años, comiencen todas las personas a debutar con diabetes, con infarto de miocardio, con hipertensión arterial y pasen al sistema, obviamente, de enfermos que pasan a consumir fármacos por todo el resto de su vida. Si la gente entendiera que este proceso de envejecimiento fisiológico se acentúa por los malos estilos de vida, probablemente podría hacer algo para mantener esa hormona de crecimiento, mantener esas hormonas sexuales y bajar el sobrepeso y la obesidad. Y con eso se evitarían muchas de estas enfermedades que matan a tantas personas en este momento sobre este planeta llamado Tierra, ¿no? Y estamos incluyendo en ese tipo de enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Sí, de hecho que el cáncer es considerado una de las enfermedades crónicas no transmisibles. El problema es que a la pregunta que tú me hacías también, nosotros siempre vemos el envejecimiento como un problema solamente estético, ¿no? Claro. Entonces nos preocupamos que nos comienzan a aparecer las arruguitas y estamos más preocupados en el Botox, estamos preocupados en el ácido hialurónico, estamos preocupados en una serie de cosas que tienen que ver con el aspecto estético, pero jamás nos podemos a pensar que ese, nuevamente, resultado, ese efecto estético que nosotros intentamos corregir con todos estos paliativos, tiene un origen y que ese origen es todo lo que te he mencionado hace aproximadamente unos 2 o 3 minutos, ¿no? O sea, el envejecimiento prematuro en este caso, ¿no? Sería la Claro, causa. o sea, existe un
proceso fisiológico que, como te digo, se inicia aproximadamente a los 30 años. Pero casi siempre nosotros somos los responsables de acelerarlo producto de este estilo de vida que, como te digo, no solamente contribuye sobre todo a este tercer factor más importante, que es la inflamación crónica de bajo grado, sino que esta inflamación crónica de bajo grado, junto al sobrepeso y la obesidad, acentúan que la disminución de las hormonas sexuales y la hormona de crecimiento sea más importante, y esto haga que de alguna manera pues este envejecimiento se acelere mucho más rápido, ¿no? Claro. Y este tema de la inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Explícame un poquito sobre eso, porque eso es un concepto del cual se habla mucho, pero se explica poco. ¿Podrías dejarlo claro para nosotros? Claro que sí. De una forma sencilla, la inflamación crónica de bajo grado es la consecuencia del sobrepeso y la obesidad, puesto que este sobrepeso y esta obesidad generan una respuesta inmunitaria de las células de defensa de nuestro cuerpo en el sitio donde la grasa se aloja, ¿no? Ten presente que después que nosotros ingerimos alimentos y de alguna manera esos alimentos no se consumieron para generar la energía que necesita nuestro cuerpo, esos alimentos se almacenan, y esos alimentos se almacenan como grasa, como triglicéridos. Y cuando estos alimentos que se almacenaron como triglicéridos o como grasa en nuestro cuerpo se posicionan a nivel de la pared abdominal o en nuestros órganos, definitivamente nuestras células de defensa reaccionan. Porque obviamente reaccionan, podría decirse como si esto fuera un cuerpo extraño. Y al reaccionar como un cuerpo extraño, básicamente inflaman esa zona. Y si tú tienes un sobrepeso que generalmente no solamente está localizado a nivel abdominal y también en los órganos, sino en todo tu cuerpo, tú tienes una inflamación crónica que se le llama inflamación crónica de bajo grado, o también conocida como metainflamación. Y esa metainflamación o inflamación crónica de bajo grado finalmente es la que genera las enfermedades como el cáncer y como todas las que conocemos, ¿no? Bueno, eso es, la verdad que está espectacular esa explicación, porque realmente se sabe muy poco sobre el tema de la inflamación. Es más, la gente confunde bastante, ¿no? Una inflamación con otra. Entonces está bueno que dejes claro que esta inflamación, primero que parte de la... O sea, uno piensa lo que dijiste vos, ¿no? Uno piensa que es un tema estético, pero en realidad tener grasa en el cuerpo de más es terrible, según lo que estás contando. Está buena, está muy buena esa aclaración, Ari, te la agradezco. Ahora, ¿es solo la enfermedad lo que este envejecimiento prematuro produce? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se queja, muchísima, ¿eh? Escuchamos y vemos todo el tiempo. Se queja de falta de energía, se queja de dormir mal, se queja de hacer dieta pero no bajar de peso, o incluso aumentar de peso, de estar ansioso, estresado, angustiado, e incluso los hombres, y esto es algo que vemos mucho en consulta, se quejan de temas de performance sexual, ¿no? O sea, eso también, me imagino, por lo que estás contando, es un poco una consecuencia del envejecimiento prematuro, además del tema de la enfermedad. Claro, claro que sí. O sea, te mencionaba que una de las razones por las que el ser humano envejece es la disminución de las hormonas sexuales. Si tú le sumas a esa disminución de las hormonas sexuales, que muchas veces es importante, la inflamación crónica de bajo grado, ya tienes dos aspectos, por ejemplo, para la performance sexual que tú mencionabas. El primero, relacionado a la respuesta fisiológica, obviamente a la acción de las hormonas sexuales por sí. Pero la inflamación crónica, ten presente que también tiene un impacto directamente relacionado en los vasos sanguíneos. Y para que haya, por ejemplo, una respuesta sexual, requieres hormonas sexuales, pero también requieres de un flujo sanguíneo apropiado. Entonces, si tú tienes estos dos aspectos, producto del envejecimiento, obviamente alterados, la disfunción siempre se va a presentar. Entonces, y esta disfunción, básicamente de vasos sanguíneos, endoteliales, adicionado, por ejemplo, a esa disminución de la hormona de crecimiento, hace también que toda esa estructura corporal, principalmente relacionada a la masa muscular, comience a disminuir. Y si tú a eso le sumas que aproximadamente a los 40, 45 años se inicia un proceso
fisiológico también llamado sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, ya todo se comienza a volver algo básicamente cuesta abajo, ¿no? Y esa cuesta abajo que de alguna manera nosotros reconocemos a veces en nuestra vida con falta de energía, con falta de sueño para poder dormir, con a veces pérdida de ganas para hacer cosas, es la que nosotros tenemos que intervenir, pero que tenemos que intervenir correctamente, ¿no? Y ahí quiero comentarte algo que hace poco también tuve la oportunidad de poder revisarlo y entenderlo, es que existen muchos mitos y muchas creencias respecto a la alimentación, respecto a la actividad física y respecto también al control de la salud mental. Entonces, es muy común que el médico, por ejemplo, te reciba en una consulta y te diga, aparte de estos fármacos, tienes que hacer ejercicio. Claro. Pero ¿qué ejercicio es el que tienes que hacer? Normalmente los médicos no sabemos prescribir ejercicio, no sabemos ni siquiera hacer ejercicio. Y tú vas a ver que muchos de los médicos que atienden pacientes diabéticos o cardiovasculares, la mayor parte son obesos, ellos mismos. Y si son obesos ellos mismos es porque no saben qué hacer con un problema tan grave como es el sobrepeso y la obesidad. Y entonces el hecho de que un médico no sepa prescribir una actividad física adecuada hace que la gente cuando entiende que tiene que hacer actividad física, por ejemplo, al día siguiente esté corriendo fondo pues de 10 kilómetros o esté haciendo ciclismo 80 o 50 kilómetros día tras día y resulta que esta actividad física no protocolizada y no organizada, más que ayudar a la persona, puede incluso empeorar alguna de las cosas que ya tiene, en este caso, relacionadas a la enfermedad. Entonces, el ejercicio físico es bueno, pero el ejercicio físico es bueno siempre y cuando sea adecuado para la persona. Justamente, mirá, o sea, realmente contestaste una pregunta antes de que te la hiciera, porque estaba pensando mientras me hablabas, cómo funciona hoy lo que se hace para justamente frenar, si ese es el término que podemos usar, el envejecimiento prematuro, tirarlo para atrás, ¿no? E incluso retrasar el natural. Porque lo que veo hoy yo como opciones, o sea, vos estás hablando de nutrición, estás hablando de actividad física, estás hablando de descanso, estás hablando de salud mental y emocional, y en realidad uno cuando escucha hablar de envejecimiento y anti-envejecimiento, se habla de cremas, se habla de cirugía estética, se habla de gimnasio, ¿no? Con el modelo de Mr. Olympia, o un funcional que dura 3 horas que te deja destruido y acabas de mencionar que ese no es el camino. O sea, ¿qué es lo que...? O sea, primero, 2 preguntas te voy a hacer. La primera es, entonces la solución para esto sería, hay que rejuvenecer. Y si esa es la solución, ¿cómo es el camino realmente, el que te funciona a vos para rejuvenecer? ¿Sí? Lo primero es que tienes que saber en qué estado estás en este momento de tu vida. Porque comenzar a hacer cualquier intervención sin saber cuál es el estado basal en el que te encuentras, va a funcionar, pero de alguna manera, particularmente yo como médico y en mi vida propia, siempre prefiero tener un antes y un después. Prefiero saber, por ejemplo, verdaderamente cuántos es mis valores de glucosa, cuántos son mis valores de hemoglobina glicosilada, de lípidos, cuánto es mi valor de hormona de crecimiento, de hormonas sexuales, para a partir de eso, obviamente, iniciar un proceso de cambio. El proceso de cambio no es complicado. Definitivamente, así como existen mitos relacionados a la actividad física, existen también muchos mitos relacionados a la alimentación. Y de hecho que si tú entras a cualquier red social vas a encontrar recomendaciones de dieta cetogénica, vas a encontrar recomendaciones, por ejemplo, relacionadas a la dieta vegana, vas a encontrar recomendaciones relacionadas a la dieta carnívora, y en fin,
hay muchas variantes y estilos de alimentación. Finalmente, ¿qué cosa es lo que funciona? Son las recomendaciones de siempre. Comer carbohidratos en cantidades adecuadas, comer grasas principalmente esenciales para compensar esas grasas saturadas que son las que generan inflamación, y comer una cantidad adecuada de proteínas. Obviamente, siempre en conjunción o en ayuda de la suficiente cantidad de aporte de vitaminas, de minerales y de fibra para que nuestra microbiota intestinal siempre esté bien alimentada. Entonces, si tú cumples esas características dentro de tu alimentación, no necesitas nada más, ¿no? ¿Y dónde quedarían las cremas, por ejemplo, rejuvenecedoras ante esto que vos me estás contando? Es que si tú te das cuenta, la mayor parte de cremas rejuvenecedoras están relacionadas a resveratrol, están relacionadas a antioxidación, están relacionadas a algunas vitaminas que son importantes, no solamente para procesos metabólicos, sino también nuevamente para procesos de antioxidación como la vitamina C. Y todas estas cremas tú las puedes básicamente encontrar dentro de tu alimentación. Entonces, si tú le provees a tu cuerpo de todos los nutrientes necesarios y por la otra parte tú catalizas con un ejercicio adecuado todo este alimento que estás ingresando al cuerpo, entonces el cuerpo se va a encargar de generar absolutamente todo lo que tú necesitas y no vas a necesitar estas famosas cremas milagrosas, ¿no? El Claro. proceso de retraso, de envejecimiento e inclusive, obviamente, la reversión probablemente se va a dar de forma natural. Claro, sí, 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 es súper interesante porque nosotros tenemos la fábrica química adentro, ¿no? Solamente tenemos que proveerle los Tal cual. insumos adecuados y activar. Eh, es espectacular. Ahora, te voy a preguntar, ¿no? Porque ya estuviste dando pautas de cómo sería entonces la metodología de rejuvenecimiento, que es lo que hay que hacer. Pero antes te voy a preguntar otra cosa. ¿Cómo o hace cuánto que estás aplicando esta metodología por fuera de vos, ¿no? Después de probar que con vos Sí. funcionaba. ¿Cómo, hace cuánto la estás aplicando con pacientes? ¿Cómo te estuvo yendo este tiempo? Contame un poquito de eso. Sí, como te dije, todo este proceso se inició hace aproximadamente 8 años y pacientes yo vengo viendo y siguiendo hace aproximadamente unos 5 años. Y en Y es, estos 5 años, los pacientes que principalmente he visto son pacientes diabéticos. Y como siempre, por un tema de confianza, los primeros pacientes fueron mis familiares, ¿no? Ten claro, presente que si a mí me dio diabetes es porque había, obviamente, un antecedente de diabetes en mi familia. Y entonces comencé, obviamente, primero dándole las recomendaciones que me habían ayudado a conseguir los resultados que ahora tengo en mi vida a mis familiares, y poco a poco esto se ha ido ampliando en el transcurso del tiempo a pacientes distintos fuera de mi familia, y en cada uno de ellos los resultados siempre han sido los mejores. Vuelvo a repetirte lo mismo que me sucedió a mí, Carlos. El problema no es encontrar los resultados, el problema es mantenerlos en el tiempo. Y quizás ahí es donde de alguna manera, obviamente, hay que utilizar estrategias que ahora cada vez las entiendo mejor respecto a intervenciones de salud mental, ¿no? Porque finalmente lo que hay que hacer es un cambio de hábitos. Hay que reprogramar esos hábitos malos o negativos que siempre tuvimos desde que nosotros hemos nacido hasta la etapa en que nos agarró el sobrepeso, la obesidad, el envejecimiento o la enfermedad, por hábitos nuevos, por hábitos buenos, por hábitos saludables. Y esa reprogramación de hábitos saludables básicamente tiene un proceso, y ese proceso tiene que ser constante, no solamente en el hacer la intervención, sino en mantenerlo en el tiempo. Y luego, no sé, pues de un tiempo ya básicamente establecido, estas cosas se hacen tan naturales que comienzan a fluir día tras día. Entonces, hay una, eh, hay una frase que yo siempre le digo a las pacientes, que es tratar de cruzar esa ola
que siempre nos cae cuando nosotros vamos a la playa. Ojo que hay a veces mares calmos, ¿no? Pero Claro. hay mares que son bravos, donde tú siempre te encuentras una ola antes de encontrar el mar donde tú puedes nadar como si fuera una piscina. Cuando uno pasa esa ola y llega al mar calmo, las cosas casi siempre están relacionadas a salud y a antienvejecimiento. Pero hay que pasar esa ola y llegar hasta ese punto. Está buena la analogía, es verdad. O sea, quiere decir que si pasamos la ola, vamos en automático a poder, digamos, seguir, ¿no? O sea, ya no nos va a costar tanto el mantenimiento del nuevo estilo de vida y por tanto seguir trabajando ya en el retraso, en ese caso del envejecimiento natural, porque el prematuro lo hemos volteado. Y ahora te hago una pregunta, o sea, veo que esto funciona espectacularmente para pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, como lo mencionaste, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, etcétera. Pero, por ejemplo, una persona que no tiene una enfermedad crónica, ¿no? Puede aprovechar, por lo que entiendo, esta metodología para igual retrasar el envejecimiento. ¿Qué aportes tendría una persona que no se encuentra actualmente padeciendo una enfermedad con respecto a su vida si trabajara en su rejuvenecimiento? ¿Qué es lo que podría apreciar dentro de su vida? Creo que encontrar la mejor versión. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué compone la mejor versión de uno mismo? Mira, te cuento algunos ejemplos. He tenido pacientes de 50 años Sí. cuyo reto más grande era subir escaleras. ¿Por qué? Porque de alguna manera, no sé, tenían una vida en la cual necesitaban un ascensor para subir hacia su piso. Subir escaleras les costaba. Uf, qué fuerte. Después de algunas semanas de intervención, subir escaleras era básicamente un logro. Te estoy hablando obviamente de pacientes que, producto de todos estos mecanismos que hemos conversado, habían alcanzado un proceso de envejecimiento tal que no les permitía subir escaleras. Pero todas las personas, pues en alguna etapa de nuestra vida tenemos hijos y muchas veces ni siquiera tenemos fuerza para jugar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos un proceso de envejecimiento bastante instalado. Entonces, el hecho de tener una mejor versión significa que si tú quisieras salir a correr unos 5 kilómetros con tu hijo, lo podrías hacer sin ningún inconveniente. Por supuesto, entendiendo que el fondismo y que este tipo de entrenamientos deportivos, como te mencionaba, no son tan saludables, pero me refiero a la acción de poder hacerlo, ¿no? Me refiero a que si tú también quisieras levantar algo que normalmente a veces a la gente le cuesta agacharse o sentarte para poder levantarlo, cuando estás en tu mejor versión puedes hacerlo sin ningún inconveniente. Te referías también un poco a la performance sexual. Y Sí. resulta que llega una etapa en la vida de todos los hombres principalmente, donde siempre van en búsqueda de la ayuda, ¿no? La famosa Definitivamente, partecita. definitivamente tener, obviamente, una versión mejorada de tu vida es mantener todas las funciones fisiológicas que tuviste a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y, ¿por qué no, más allá de esos años, ¿no? Entonces Sí. son muchas las ventajas de vivir en salud y de vivir obviamente con un proceso de envejecimiento no solamente enlentecido, y sino incluso a veces, ¿cuál sería la palabra? Revertido o con años ganados. O sea, hace unos días una paciente a la cual vemos nos dio un testimonio y decía que era una persona de 60 que se sentía como 30, ¿no? Cronológicamente, tú puedes tener de repente, no sé, 50, 55 años, pero biológicamente puede ser que tú tengas mucho menos años de los que la cronología te ha dado, ¿no? Claro. Ese testimonio, para los que se están mirando, lo pueden ver también en el canal de YouTube del Centro Médico Gallo. Los invito a verlo porque está buenísimo. Y, a ver, voy a plantearlo así, Ali, ¿no? Y vos dame seguimiento, a ver si lo estoy diciendo bien. Entonces,
Lo que nos encontramos hoy en la mayoría de las personas es con un envejecimiento prematuro. Ese envejecimiento prematuro tiene varias aristas. Por un lado, puede desembocar en las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Obesidad, diabetes, etcétera. Por otro lado, ese envejecimiento prematuro puede desembocar en cuestiones que no son enfermedades todavía, quizás, pero sí falta de energía, dormir mal, engordar, estar mal emocionalmente, tener problemas de performance sexual y otros problemas, ¿no? Que después se pueden juntar y pueden devenir en una enfermedad. Y también el envejecimiento prematuro finalmente nos evita sacar de dentro nuestro la mejor versión de nosotros mismos. Esto lo estoy entendiendo bien, ¿no es así? Claro que sí, sí, es tal Entonces, cual. quiere decir que si yo envejezco prematuramente, me estoy perdiendo de disfrutar de la vida, de vivirla bien, principalmente. Porque todo lo que estamos mencionando es lo que compone nuestra vida, ¿no? Sobre todo la parte donde no nos enfermamos, pero la parte donde quiero disfrutar de mi sexualidad, donde quiero jugar con mis chicos, donde quiero jugar al fútbol, ¿no? Y poder hacerlo bien sin morirme en el intento y quedar ahí plano en la cancha, correr, cualquier actividad, andar en bicicleta y demás. Entonces, ante una situación así, la solución es darle freno a este proceso y tirarlo para atrás, revertirlo, remitirlo, o sea, rejuvenecer. Entonces, y ahí va la pregunta, hay una metodología para esto que es la que estuviste mencionándonos todo este tiempo que estamos conversando. Ahora, vayamos a precisarla, vayamos a la práctica, ¿no? Es una metodología que tiene nutrición, tiene actividad física, tiene salud mental y emocional y tiene también temas de hábitos, ¿no? Cronobiología, en ese sentido. ¿Cuánto tiempo le cuesta a una persona lograr los resultados? Mes, mes y medio, 2 meses. Si pasa la ola, también dijiste, puede mantenerlo ya sin que cueste tanto, aunque siempre va a haber que trabajar en esto, ¿no? Cosa que es lo más importante, me parece que estamos para hacer acá. Yendo específicamente al proceso de rejuvenecimiento, ¿esto es algo que requiera tener cualidades previas, por ejemplo, o puede hacerlo cualquiera? Sí, para mí son 3 pasos que nosotros debemos de seguir para tener esa salud plena. Ok, El primer paso, como ya te lo mencionaba, es conocer cuál es el estado actual de tu metabolismo, de tu salud. O sea, cómo te encuentras en este momento de ese proceso de envejecimiento en la línea de vida tuya. ok, Entonces, si me permites, si doy un ejemplo, si tú fueras mi paciente y en este momento tienes 41 años, obviamente lo primero que me interesaría saber es cuánto afectó ese proceso biológico, por ejemplo, la disminución de la hormona de crecimiento en ti. ok, ¿Cuánto afectó ese proceso fisiológico la disminución de las hormonas sexuales en tu persona? ¿Cuál es el grado de inflamación crónica que tú tienes en este momento? Asimismo, por ejemplo, me interesaría saber cuáles son tus valores de glucosa, cuáles son tus valores de lípidos, cuáles son tus valores de vitaminas, sobre todo las vitaminas tan importantes para la vida como la vitamina D, como la B12, como la B9. Y una vez que yo tengo el conocimiento de cuál es este estado basal tuyo, sí, definitivamente el segundo paso es realizar las intervenciones. Y estas intervenciones, tal cual lo has mencionado, se basan básicamente en hacer intervenciones de alimentación, intervenciones de actividad física, intervenciones de mantener una cronobiología adecuada e intervenciones para alcanzar o lograr un equilibrio mental y emocional. Pero hay un tercer paso que creo que es importante también. Y este tercer paso básicamente consiste en suplementar todas aquellas cosas que la alimentación no nos pueda proveer. La experiencia manejando pacientes, por ejemplo, me ha hecho ver que la mayor parte de pacientes, un alto porcentaje de los que yo veo,
tienen serias deficiencias de vitamina D. Y obviamente esas deficiencias de vitamina D no solamente no se pueden satisfacer con los alimentos que ingiere la persona día a día, sino tampoco con la exposición al sol. Entonces, en estos pacientes donde ni la exposición al sol, ni la alimentación que tienen, por más correcta que sea, puede obviamente suplementar adecuadamente la vitamina D, hay que suplementarla. Entonces, te estoy dando un ejemplo de que así como existe el conocimiento en este paso 1 de todos de estos mecanismos que participan en el proceso de envejecimiento, la intervención de estilo de vida, que es el segundo, el tercero necesita suplementar algunas cosas que son importantes para la vida de una persona. Vitamina D, por ejemplo, la nicotinamida ribosa que es tan mencionada en este último tiempo, sobre todo para la producción adecuada de energía en el ser humano, como para la activación de unas moléculas que son importantísimas para básicamente lo que se podría llamar de una forma coloquial la limpieza de todas esas células, de todos esos desechos biológicos del ser humano. Me estoy refiriendo a las sirtuinas. Okay. Asimismo, obviamente la suplementación de algunos minerales que son importantísimos para la vida, como el magnesio, como el zinc, como el selenio, y con todas estas tres acciones caminando, los resultados siempre se obtienen y los resultados siempre son favorables. Si uno hace las cosas correctamente, la remisión de estos valores de glucosa, por ejemplo, en un paciente diabético, la experiencia con pacientes, uno la puede encontrar en aproximadamente unos 25 o 30 días. Yo tengo pacientes que después de 2 meses de intervención, primero tuvieron hemoglobina glicosilada de 11.5 o 12 y actualmente están con hemoglobina glicosilada por debajo de 6, sin necesidad de incorporar ningún fármaco para la diabetes, solamente haciendo estos 3 pasos que te he estado mencionando. Y así mismo, lo que aplica para la diabetes también aplica para el sobrepeso y la obesidad, porque los mismos pacientes a los que yo atiendo que vienen con diabetes tipo 2, la mayor parte de ellos están en sobrepeso y obesidad. Y luego de aproximadamente unos 2 meses de tratamiento, no solamente tienen corregidos sus valores de glucosa, sino que ya se están mirando al espejo y echando colonia porque se sienten... Sí, conozco a varios de esos pacientes, sí, es verdad. Cambios físicos muy importantes en su día a día, ¿no? Sí, y justamente mencionabas lo de la vitamina D y la experiencia que tuve yo, ¿te acordás con la vitamina D teniendo la reactivación de un virus por el tema de haber estado inmunodeprimido, ¿no? Lo importante que es, y es más, yo antes de revisar el caso con vos, pasé por un médico general, pasé por un dermatólogo y ninguno sabía bien qué era lo que estaba pasando y realmente lo que estaba pasando era una deficiencia atroz de la vitamina D que en cuanto la corregimos se puso todo como tenía que estar. Y no solo era ese herpes zóster que yo estaba padeciendo, sino que al subir la vitamina D también cambiaron un montón de cosas en el ánimo, en el cansancio, en muchas cosas, obviamente, ¿no? Eso es un conocimiento súper valioso y es algo que es importantísimo. Ahora, otra cosa que te quería preguntar, ¿no? Vos me comentaste en el centro médico, bueno, ya estás hace varios años atendiendo gente, logrando todo esto que estás logrando. ¿Y cómo se hace para poder echar a andar esto en la vida de uno? Ya vimos cómo era, ¿no? A nivel práctico, primero viene la parte diagnóstica, que es lo mejor es tenerlo, después viene la parte de optimizar el estilo de vida y después viene la parte, o en paralelo, de revisar también cómo estamos con las vitaminas, con los minerales, ¿no? Y tratar de suplementar lo que no esté bien en nuestro organismo. Ahora, contame un poquito sobre la parte, digamos, práctica como paciente. Entonces, yo quiero empezar a trabajar en mi rejuvenecimiento. ¿Cuáles son las opciones que tenemos hoy para eso? Sí, mira, justamente antes de responderte a esta pregunta, quiero comentarte
una de las experiencias más bonitas que tuve el año pasado, que Dale. fue con la Universidad Católica de Lima. Eh, Me reuní con la directora de una división de esta universidad, de la Universidad Católica de Lima, que es la UNEX, y tuvieron ellos a bien invitarme para la realización de un curso para enseñarles a vivir a las personas más allá de 50 años. Entonces partíamos de la premisa que la gente enferma y envejece porque no sabe cómo funciona. Y entonces el resultado de este curso no solamente fue satisfactorio para la universidad, sino fue un aprendizaje para mí porque me permitió entender que a través de un curso bien establecido y bien organizado, las personas no solamente pueden adquirir conceptos teóricos acerca del estilo de vida y de cómo revertir enfermedades, sino que adicionalmente me permitió también elaborar talleres prácticos de alimentación, de actividad física y de salud mental que salieron espectacular y estoy seguro que le están siendo muy útiles a las personas. Entonces, una de las aproximaciones más cercanas a este tipo de cambio de vida podría ser a través de un curso, por ejemplo, ¿no? La realización de un curso como aquel que hizo la Universidad Católica el año pasado con el éxito que se alcanzó, es una de las primeras propuestas que yo tendría para obviamente cualquier interesado en poder aprender a cómo revertir una enfermedad como la diabetes, como la obesidad o como todas estas enfermedades que están englobadas dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Adicionalmente a esta propuesta de cursos, de hecho que yo tengo intervenciones mucho más personalizadas donde atiendo pacientes y me hago responsable por un periodo de 3 meses con ellos para, en la forma similar a lo que vendría a ser un diplomado, no solamente enseñarles a que ellos aprendan a alimentarse, a entrenarse y a lograr su salud mental, sino que adicionalmente, pues en ese aprendizaje, ellos consiguen los resultados. Y una vez que ellos, después de estos 3 meses, podríamos decir, se gradúan de este programa de intervención 1 a 1, ellos están preparados para poder mantenerlo el resto de su vida. Entonces, básicamente, estas son las intervenciones que en este momento yo vengo realizando, Carlos. No solamente para la reversión de enfermedades, sino también para aquella gente que no tiene enfermedades, pero quiere sacar la mejor versión de sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la gente que ingresa para revertir una enfermedad, pero termina también sacando la mejor versión de sí mismo? Finalmente el proceso es bastante parecido. Entonces, también la gente que quiere más, ¿no? Que quiere profundizar más en la experiencia de vida, que quiere ser más feliz, o sea, estar más tranquilo, tener más paz, tener más capacidad física, mental, también va al mismo curso, también va a la misma intervención grupal o la misma intervención 1 a 1. ¿No es así? Sí, de hecho que ya que mencionas justamente esta potenciación del ser humano, existen 2 programas que venimos trabajando. Un programa se llama Volver a Empezar, que es para todos aquellos pacientes o a todas aquellas personas que tienen un problema de fondo, como diabetes, como obesidad, como enfermedad cardiovascular, y que de alguna manera quieren volver a empezar nuevamente desde un punto de partida hacia adelante su vida. Y existe otro programa que se llama Programa Humano 2.0, que es para todas aquellas personas que quieren lograr la mejor versión de su vida. Son todas aquellas personas que no tienen enfermedad, todas aquellas personas que de alguna manera están preocupadas por su salud, por su proceso de envejecimiento y que quieren, obviamente, como vuelvo a repetirte, lograr la mejor versión de sí mismo, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas existe un programa llamado Humano 2.0 que te brinda todas las condiciones para que tú, con las intervenciones que nosotros realizamos,
puedas encontrar esa mejor versión que tanto estás buscando. No sé si hay otro testimonio por ahí que vos tengas, incluso de antes, ¿no? De abrir el centro médico, que también te haya quedado, ¿no? Como un testimonio vital y que vos lo tengas, al que estés incluso ligado emocionalmente. Sí, o sea, uno de los testimonios más importantes, como te digo, fue el mío propio, porque a mí me cambió la vida, pero de hecho que en el transcurso del tiempo, conforme he ido atendiendo pacientes, no solamente tengo pacientes en Perú, sino pacientes también que he podido en el tiempo ver, por ejemplo, en México. Uno de ellos es José, que es un paciente espectacular, es un paciente modelo y que de alguna manera le agradezco tanto porque gracias a él he podido comenzar a atender otros pacientes en México y espero poder seguir atendiendo, no solamente en Perú, en México, sino en todos los países, porque gracias a Dios la tecnología permite que a través de estas plataformas online no haya ninguna barrera para poder atender ningún paciente, sea en el lugar en el que te encuentres tú en algún momento de tu vida. Claro, y creo que esto último que acabas de decir es súper cierto, porque si hay algo que ha demostrado la experiencia con el uso de las plataformas digitales, es que los resultados se dan muy bien y se dan igual, ¿no? Finalmente, todas las herramientas para poder llevar esto adelante están, para que el paciente o el participante, en todo caso de Humano 2.0, pueda llevar esto adelante, están, y los mejores resultados que han sido de los últimos, ¿no? De estos últimos 2 años, prácticamente han sido todos online. Sí, Qué bueno, sí, eso es importantísimo. no, tal cual, Carlos, y de hecho que eh, invitar a todas las personas a que se animen a hacer el cambio en su vida, a todas aquellas personas que en este momento están cursando con una diabetes tipo 2, con un sobrepeso, con una obesidad, y que no han encontrado resultados con el uso de los fármacos para bajar de peso, o que están ya cansados de los fármacos para el control de su glucosa o de sus problemas relacionados a lípidos, a problemas cardiovasculares, se animen a que nosotros les podamos enseñar a través de estos cursos a tener todas las herramientas para poder controlar la enfermedad. Y si luego de eso quisieran, obviamente también que nosotros los podamos atender de forma personalizada en el 1 a 1, ¿por qué no? Con mucho gusto de poder tratarlos, de poder verlos como pacientes. Y déjame extender esa invitación que estás haciendo más todavía, porque también deberían venir todas aquellas personas que hoy están utilizando 50.000 métodos de antienvejecimiento, que están gastando un montón de plata, que están usando un montón del valioso tiempo que tenemos, que no están consiguiendo resultados, o si consiguen resultados son o efímeros o de corto plazo, ¿no? Para poder, justamente lo que hablábamos hace un rato, volver a tener energía, volver a tener un buen sueño, volver a tener paz, volver a disfrutar de cosas de la vida que disfrutaron hasta los 20 y pico, 30, ¿no? Y que ahora con 50, 60, 40 pueden disfrutarlas igual o mejor incluso, ¿no? Como era el caso de la paciente que nos decía que con 60 se siente de 30. Entonces también a esa gente invitarla porque realmente creo que va a ser la mejor inversión de tiempo de su vida. Sí, claro que sí. Buenísimo. Entonces, nos vamos a ver en la masterclass para poder justamente juntarnos con toda esa gente y seguir avanzando en todo esto que está espectacular. Claro que sí. Gracias, Carlos. Y nos Más bien, vemos. gracias a vos, al interesante como siempre conversar con vos. Nos vemos en el próximo. Nos vemos. Un abrazo.